chocaron contra una muralla de hierro que se hizo añicos una y otra vez. Entonces los romanos avanzaron, paso a paso, disciplinados, precisos, despiadados. Tras los britanos, carros y familias seguían al ejército, listos para ver caer a Roma. En cambio, se convirtieron en un obstáculo mortal. Los guerreros no pudieron retirarse. Cundió el pánico. El campo de batalla, estrecho e ineludible, se convirtió en una masacre. Cuando se asentó el polvo, todo había terminado. Decenas de miles de britanos yacían muertos. La rebelión había estallado. El imperio había sido sometido, pero no quebrado. Boudica lo arrojó todo contra Roma. Perdió la batalla, sí, pero su tenacidad se oirá más fuerte que el choque de espadas. Su destino final seguirá siendo un misterio, pero su leyenda es inmortal. Los campos estaban en silencio. Los rugidos de la guerra dieron paso a los gemidos de los moribundos. Boudica no solo había perdido una batalla, sino una que había comenzado con sus propias manos. El suelo estaba empapado con la sangre de su pueblo, y las cenizas de sus sueños flotaban en el aire frío de Britania. Y Boudica no estaba a la vista. Ningún testigo ocular describe su último aliento, ni existen detalles claros de su muerte. Los historiadores romanos discrepan. Algunos dicen que se envenenó, prefiriendo la muerte a la humillación. Otros dicen que enfermó y murió en silencio tras su derrota. Pero coinciden en una cosa: desapareció. Ninguna reina encadenada desfiló por las calles de Roma. Ninguna ejecución pública, ningún espectáculo final. Simplemente se desvaneció, como una tormenta que devora su propia furia. Y en esa desaparición ocurrió algo extraordinario. Se convirtió en más que una reina. Se convirtió en una leyenda. Roma, conmocionada y humillada por la magnitud de su rebelión, intentó enterrar su memoria. Pero ya era demasiado tarde. Boudica se convirtió en un nombre susurrado en canciones tribales, repetido entre los árboles sagrados. Para los británicos no era una rebelde derrotada. Era una mártir, una diosa de la guerra y la venganza. Una madre que se había enfrentado al imperio más poderoso del mundo y lo había hecho sangrar. Incluso entre los romanos se le profesaba un respeto a regañadientes. Tácito, romano como el mármol, la describió no como una bárbara, sino como una líder formidable, ofendida por la arrogancia del imperio. Dion Casio escribió sobre su imponente presencia y sus discursos temibles. La temían, sí, pero también admiraban su determinación. Y a lo largo de los siglos, Boudica se negó a morir. Resucitó en estatuas victorianas, en poemas, en libros de historia y en las clases escolares. Se convirtió en un símbolo de rebeldía, especialmente para las mujeres que vieron en su historia un fuego inextinguible. Su carro de batalla, con sus ruedas dentadas atravesando el tiempo, se convirtió en un vehículo de resistencia. Así que, aunque su cuerpo se haya perdido en la historia, su voz nunca muere. Viaja en el viento, grita en el fuego, resuena en cada alma que alguna vez se ha alzado contra la opresión y susurrado: «No me arrodillaré». Han pasado siglos desde que Boudica se desvaneció en las brumas de la historia, pero su sombra aún acecha las islas británicas. Su nombre está grabado en monumentos, invocado en discursos, arraigado en el espíritu tenaz de una tierra que jamás la ha olvidado. En Londres, cerca del puente de Westminster, una estatua de bronce la representa de pie en un carruaje tirado por caballos, flanqueada por sus hijas. Su mirada se dirige al horizonte, con las ruedas de su carroza alzadas en señal de desafío. Bajo ella, el tráfico retumba y los turistas pasan sin percatarse de que caminan entre los ecos de su rebelión. Pero su legado no se limita al bronce.
se encuentra en lo que representa. Boudica se ha convertido en algo más que la suma de sus batallas. Se ha convertido en una pregunta eterna para todo imperio, todo tirano, todo gobernante que olvida el poder del pueblo. ¿Qué sucede cuando los silenciados se alzan? No fue perfecta. Su rebelión estuvo marcada por la masacre y el derramamiento de sangre. Decenas de miles murieron a manos de sus guerreros, pero la historia no la escriben los santos. La escriben quienes resisten, y la resistencia nunca es pura. Pero no fue solo su guerra con Roma lo que perduró. Fue la llama que encendió la imaginación humana. Una mujer que lo perdió todo, pero se mantuvo firme. Una reina que se negó a ser definida por el imperio que intentó aplastarla. Una madre que convirtió su dolor en una espada. Los historiadores modernos aún debaten su papel exacto, sus decisiones, sus motivos. Pero pregúntenle a cualquier inglés quién era Boudica y no leerán las notas a pie de página. Les dirán que fue la reina que hizo sangrar a Roma, la mujer que unió a tribus en guerra, la guerrera que enseñó al mundo que la dignidad puede resurgir incluso de las ruinas. Y en eso se convirtió en más que una figura histórica. Se convirtió en un símbolo de rebelión, de coraje, de la indomable voluntad de ser libre. Porque incluso cuando Roma, el conflicto está a la orden del día, la paz, solo una pausa incómoda entre invasiones. Hablemos de armas. Si tienes dinero, te equiparás con un casco de bronce, una coraza, una espinillera, un escudo redondo estilo hoplita y una lanza. Si no, mejor que no estés en primera línea. El cuero y la tela no detienen las flechas, por si te lo preguntabas. Lo peor, tienes que traer tus propias provisiones. Así es, ser soldado es básicamente un sistema BI o B. Trae tu propio bronce. Los ciudadanos más pobres tenían que mendigar, pedir prestado o luchar casi sin armas, lo que en griego significa morir primero. Y cuando no luchabas, practicabas, pulías tus armas, discutías estrategias en consejo o remabas durante horas en galeras, porque, sí, esas galeras no se movían solas, no había seguro para veteranos, ni pensiones, ni terapia, solo cicatrices, una cojera y, con suerte, una lápida mal tallada que alababa tu virtud y valentía. ¿Crees que era difícil ser hombre en la antigua Grecia? Espera a que te cuente cómo era ser mujer. En la mayoría de las ciudades, especialmente en Atenas, las mujeres tenían menos derechos que un jarrón decorativo. No se podía votar, ocupar cargos públicos ni poseer tierras, y rara vez salías sin un hombre. Si te veían salir demasiado, corrían rumores que eras una prostituta, o peor aún, una espartana. Tu rutina diaria comienza antes del amanecer. Hilar lana, tejer telas, moler grano, ir a buscar agua, hornear pan, organizar a los esclavos, si tienes, y criar a los hijos. Eres el jefe de la familia, pero no recibes salario, ni respeto, ni días libres. Tu vida social, extremadamente limitada. No vas al teatro, no participas en debates filosóficos y, por supuesto, no vas al gimnasio, solo para hombres desnudos. Tu mundo se limita a la consulta del ginecólogo y al baño de mujeres, y ves el mundo exterior a través de una malla. ¿Educación? Por suerte, aprendiste a leer un poco, pero tu formación era doméstica. Filosofía, retórica, geometría. Eso era cosa de chicos. Tu trabajo consistía en casarte bien, tener hijos y desaparecer en el proceso. Casarte joven, generalmente en la adolescencia, con un hombre que te doblaba la edad, elegido por tu padre como si fueras parte de un pacto comercial. El amor era opcional, la dote obligatoria. Y una vez que tenías hijos, tu mayor valor era tu vientre. ¿Esparta? Sí, las mujeres espartanas eran más libres, recibían educación
se ejercitaban en público y podían poseer propiedades. Pero no te emociones demasiado. Su libertad residía en la obsesión del Estado con la guerra y la eugenesia. Tu principal tarea era criar guerreros fuertes o vivir en la vergüenza. Si tu esposo moría, heredabas poco, no podías volver a casarte sin permiso y tus opciones se esfumaban más rápido que las de tus amigas. Estabas atrapada legal, social y físicamente. Y aunque los griegos adoraban a diosas poderosas como Atenea y Artemisa, se suponía que las mujeres debían permanecer en silencio, quedarse en casa y permanecer fuera de la vista. ¿Y qué hay de la democracia? Supuestamente, Atenas la inventó. Y sí, técnicamente lo hizo. Pero no cantes victoria todavía, porque probablemente no cumplirías los requisitos. Para votar en la Iglesia, la Asamblea Ciudadana debía ser varón, nacido de padres atenienses y mayor de 18 años. Eso excluía a las mujeres, los extranjeros residentes, metecos, los esclavos y los niños. Eso representaba el 90% de la población. Esta no era una democracia para todos, era una democracia para un club exclusivo de hombres bronceados y con sandalias. Si eres elegible, no puedes simplemente votar, debes participar. Las leyes se proponen, debaten y aprueban en asambleas de miles de ciudadanos. No hay políticos profesionales. Cada hombre es legislador, jurado y aficionado sin experiencia. Incluso podría ser elegido por sorteo para administrar la tesorería o juzgar un caso de asesinato. ¿Tus cualificaciones? Ninguna. Tu pescadero puede dirigir la marina. Tu tío, que cree en monstruos marinos, juzga asesinatos. ¿Y si alguien se volvía demasiado famoso, demasiado poderoso o simplemente insoportable? El ostracismo. Una vez al año, la gente escribía su nombre en un trozo de cerámica, ostracón, y lo exiliaba durante 10 años. Sin juicio, sin defensa, simplemente. El conflicto es una forma de vida. La paz es solo una pausa entre dos invasiones. Armadura. Si tienes suficiente dinero, compras un casco de bronce, un peto, unas grebas, un escudo redondo y una lanza. Si no tienes suficiente dinero, intenta no estar en primera línea. El cuero y la tela no detienen las flechas. Lo peor es que tienes que proveerte de tu propio equipo. Sí, ser soldado es una situación al estilo Bob. Lleva tu propio bronce. Los ciudadanos más pobres tienen que mendigar, pedir prestado o luchar con armas ligeras, lo que en griego significa que es más probable que mueran primero. Y cuando no estás luchando, te estás preparando, entrenando, limpiando armas, debatiendo estrategias en consejo o navegando un acorazado durante horas como parte de la armada. Porque sí, esos triermen no navegan solos. Sin atención médica para veteranos, sin pensiones, sin terapia, solo cicatrices, cojeras y alguna que otra lápida mal tallada que alaba tus virtudes y valentía. Si piensas que la vida era difícil para un hombre en la antigua Grecia, espera a escuchar sobre la vida de una mujer. En la mayoría de las ciudades-estado griegas, especialmente en Atenas, las mujeres tenían poco más que una pila de urnas decorativas. No se podía votar, no se podía ejercer ningún cargo, no se podía poseer tierras y rara vez se te veía en público sin un acompañante masculino. De hecho, si te veían aunque fuera un poco, podían empezar a murmurar que eras una prostituta o, peor aún, una espartana. Empecemos con tu rutina diaria. Te despertabas antes del amanecer para hacer tus tareas. Hilabas lana, tejías telas, molías grano, ibas a buscar agua, horneabas pan, cuidabas esclavos si tu familia los tenía y criabas a los hijos. Eras la ejecutiva del hogar, pero no te pagaban, no te respetaban y no tenías días libres. Tu vida social era limitada. No ibas al teatro,
No participabas en debates filosóficos, no ibas al gimnasio, era solo para hombres desnudos. Estás confinada principalmente en la clínica de ginecología, las dependencias de las mujeres, y tu único contacto con el mundo exterior es a través de ventanas enrejadas. Educación. Con suerte, puedes aprender a leer un poco, pero te educan principalmente en las tareas domésticas, filosofía, retórica y geometría. Eso es para los chicos. Tu trabajo es casarte bien, tener hijos y permanecer invisible mientras lo haces. El matrimonio ocurre a una edad temprana, generalmente en la adolescencia, con un hombre que te dobla la edad, arreglado por tu padre, quien te trata más como un negocio que como una persona. El amor es opcional, las dotes son obligatorias, y cuando tienes hijos, tu valor principal se convierte en tu útero. Ahora bien, Esparta era la excepción. Las mujeres espartanas eran famosas por su mayor libertad. Recibían educación, se formaban en público y podían poseer propiedades. Pero antes de que les tengas envidia, recuerda que su libertad provenía de una obsesión estatal con la guerra y la eugenesia. Tu principal deber como mujer espartana era producir guerreros fuertes o enfrentar la desgracia. Y si tu esposo moría, no podías heredar mucho. No podías volver a casarte sin permiso, y tus opciones se reducían más rápido que tu círculo social. Estabas atrapada legal, social y a menudo físicamente. Así que sí, los griegos adoraban a diosas poderosas como Atenea, Artemisa y Hestia, pero las mujeres de verdad se esperaba que guardaran silencio, se quedaran en casa y se mantuvieran ocultas. La antigua Atenas es aclamada como la cuna de la democracia. Y sí, técnicamente lo era. Pero antes de emocionarse demasiado, seamos claros, probablemente no cumplía los requisitos para participar. De hecho, la mayoría de los habitantes de Atenas estaban excluidos del proceso democrático. Para votar en el Consejo de la Iglesia ateniense, se requería ser varón, hijo de padres atenienses y mayor de 18 años. Esto significaba que las mujeres, los extranjeros conocidos como metecos, los esclavos y los niños, que constituían casi el 90% de la población, no tenían voz ni voto en política. No era una democracia para el pueblo. Era una democracia para un grupo muy específico de hombres bronceados y con sandalias. Sin embargo, si cumples los requisitos, no solo votas. Se espera que participes constantemente. Las leyes se proponen, debaten y aprueban en grandes asambleas de miles de ciudadanos. No hay políticos profesionales. Todo hombre elegible es en parte legislador, en parte jurado y en parte aficionado arrogante. Incluso puede ser seleccionado al azar para ocupar puestos de poder, como administrar la tesorería o formar parte de un jurado, todo por sorteo, lo cual suena emocionante hasta que recuerdas que no hay requisitos. Tu pescadero podría supervisar la logística militar un día. Tu tío, que todavía cree en monstruos marinos, podría fallar en un juicio por asesinato mañana. Y si alguien se vuelve demasiado poderoso, demasiado popular o simplemente incomoda a todos, eres condenado al ostracismo. Una vez al año, los ciudadanos podían escribir su nombre en un trozo de cerámica rota, un ostracón, y votar por su exilio durante 10 años. Sin juicio, sin defensa, simplemente fuera. Eres demasiado popular. Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, la democracia ateniense era revolucionaria. Dio voz a la gente común, bueno, a algunos hombres comunes, y sentó las bases de futuros sistemas políticos. Pero no se equivoquen, no era justo ni inclusivo. Si eras mujer, te silenciaban. Si eras residente extranjera que pagaba impuestos, te silenciaban.
Si eras esclava que construía el Partenón, sin duda te silenciaban. Si eras filósofa o filósofo que hacía demasiadas preguntas, podías ser ejecutada. La democracia nació en la antigua Grecia, pero si venías aquí esperando igualdad de derechos e inclusión política, te escoltaban fuera de la asamblea y te pedían que llevaras tu propio ostracón. En la antigua Grecia, la esclavitud no solo era aceptada, sino esperada. Incluso los hogares modestos tenían al menos un esclavo. No porque la familia... ¿Te gusta este personaje? Funciones corporales con increíble precisión. Imaginen si Saturday Night Live y un programa de debate universitario tuvieran un bebé, lo disfrazaran con un pene gigante y lo subieran al escenario. Los actores usaran máscaras, podios y disfraces tan enormes que parecieran parodias de sí mismos. Todos hombres, por supuesto, incluso los papeles femeninos. El coro cantaba, bailaba y lanzaba comentarios al aire, como la versión de Twitter de la antigua Grecia, solo que más grande y con túnicas. Y no era un público pasivo. El público gritaba, abucheaba, silbaba, tiraba cosas y discutía a mitad de la función. El teatro era una democracia con focos. Si la obra te molestaba, hablabas. Si te conmovía, llorabas, gritabas y quizás reconsiderabas toda tu vida. Al final del festival, un jurado votó para decidir qué dramaturgo había ganado. Imagina pasar 3 días llorando por Orestes solo para descubrir que el premio había sido para una comedia vulgar protagonizada por un dios cerdo parlante. Eso era la antigua Grecia. O sea, en el teatro nunca eras solo un espectador, participabas y tal vez lanzabas aceitunas. Has sobrevivido a tu trágico maratón, saliste a trompicones y terminaste en el ágora, el bullicioso corazón de la ciudad, donde te topaste con un hombre con túnica y descalzo que preguntaba a desconocidos: ¿qué es la justicia? Bienvenido a la filosofía. Está en todas partes y no puedes evitarla. En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, la filosofía era el deporte nacional y los campeones llevaban nombres que ahora asociamos con ideas que cambiaron el mundo: Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero en aquel entonces solo eran caballeros excéntricos que hablaban mucho y hacían sentir ridículos a los demás. Tomemos como ejemplo a Sócrates. Se hizo famoso por hacer preguntas que no conducían a ninguna parte y por destruir la fe de la gente en sus propias opiniones. Estabas comprando aceitunas o acariciando una cabra salvaje y él te preguntaba: ¿crees en la verdad? Supongo. ¿Qué es la verdad? Y te sumía en una espiral mental de 3 horas, queriendo mudarte a Esparta. Nunca escribió nada. El escritor fue su alumno Platón. Pero Sócrates dejó huella, en parte porque Atenas lo ejecutó por ser demasiado pesado, oficialmente por corromper a la juventud y no creer en los dioses, pero, seamos sinceros, probablemente por hacer preguntas constantemente en la mesa. La filosofía no es un pasatiempo académico cómodo, es ruidosa, confrontativa y, curiosamente, atlética. Los debates son públicos, espontáneos, intensos y a menudo terminan en resentimientos o crisis existenciales. No hay micrófonos, solo voces, gestos y egos tan grandes que podrían llenar el Partenón. Y si crees que puedes simplemente observar, piénsalo de nuevo. A los filósofos les encanta arrastrar a desconocidos. No pasas de largo ante la Academia de Platón. Te dejas atrapar. Dices algo incorrecto y ¡bum! Eres el ejemplo perfecto de una vida sin examen. Ni siquiera los niños están a salvo. Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, un adolescente que conquistó la mitad del mundo conocido. Imagina a tu profesor de educación cívica dándote un globo terráqueo y diciéndote: arréglalo. Sí, la filosofía nos dio la lógica, la ética
la ciencia y la teoría política. Pero en la antigua Grecia también te daba dolores de cabeza, una crisis de identidad y un 70% de probabilidades de ser humillado públicamente por un hombre con sandalias. Así que triunfaste en la antigua Atenas. Eres elocuente, inteligente, políticamente activo. Le caes bien a la gente, quizás demasiado. Ese es tu primer error, porque en Atenas ser demasiado popular podía llevarte a la expulsión de la ciudad durante 10 años, sin arresto, sin castigo, exilio. No era una conspiración ni algo oculto, formaba parte del sistema. Se llamaba ostracismo y era completamente legal, completamente público y absolutamente aterrador. Una vez al año, los atenienses se reunían para decidir si celebrar un referéndum de boicot. Si suficientes personas se ponían de acuerdo, escribían el nombre de la persona que querían exiliar en un trozo de cerámica rota llamado ostracón. Si alguien conseguía 6.000 votos o más, recogía sus zapatos y se marchaba, sin juicio ni explicaciones. No hacía falta ser un criminal. De hecho, la mayoría de los exiliados no habían hecho nada malo, salvo volverse demasiado influyentes. Quizás eras el héroe del día. Función corporal con increíble precisión. Imagina que Saturday Night Live y un debatiente universitario tuvieran un hijo, lo vistieran con un disfraz de pene gigante y lo subieran al escenario. Los actores llevaran máscaras gigantes, zapatos de plataforma y trajes extravagantes. Por supuesto, todos eran hombres, incluso en los papeles femeninos. El coro cantaba, bailaba y gritaba comentarios como una versión temprana de Twitter, solo que más fuerte y con túnicas. Y no era un espectáculo pasivo. El público era ruidoso. Abucheaban, silbaban, tiraban cosas y discutían a mitad de la función. El teatro es una democracia con un foco. Si la obra te ofendía, se lo hacías saber a todos. Si te conmovía, gritabas, llorabas y tal vez reevaluabas tu vida. Al final del festival, el jurado votaba por el dramaturgo ganador. Imagina pasar 3 días de luto por tragedias solo para descubrir que una comedia protagonizada por un dios cerdo parlante ganó el premio. Eso es la antigua Grecia. Sí, en el teatro no solo mirabas, participabas y tal vez lanzabas aceitunas. Tras sobrevivir a un trágico letargo de borrachera en el teatro, llegas al ágora, el bullicioso centro de la ciudad, y te encuentras con un hombre con túnica y descalzo que pregunta a desconocidos, ¿qué es la justicia? Bienvenido a la filosofía. Está en todas partes y no es opcional. En la antigua Grecia, especialmente en Atenas, la filosofía era un deporte local y sus campeones eran los nombres que ahora asociamos con ideas que cambiaron el mundo. Sócrates, Platón, Aristóteles. En aquel entonces, sin embargo, solo eran hombres excéntricos que hablaban mucho y hacían sentir estúpidos a los demás. Tomemos como ejemplo a Sócrates. Este hombre se dedicó a hacer preguntas que no llevaban a ninguna parte y a destruir la confianza de la gente en sus propias opiniones. Podías callarte, comprar aceitunas o acariciar una cabra salvaje, y aparecía. ¿Crees en la verdad? Bueno, supongo que sí. ¿Qué es la verdad? Prepárate para 3 horas de reflexión y un deseo desesperado de mudarte a Esparta. Nunca escribió nada. Su alumno Platón lo hizo por él. Pero Sócrates dejó una huella imborrable, en parte porque Atenas acabó ejecutándolo por ser tan molesto. Oficialmente se le acusó de corromper a la juventud y de no creer en los dioses. Pero, siendo sinceros, probablemente solo seguía haciendo preguntas en la mesa. La filosofía no es un pasatiempo académico agradable, es ruidosa, conflictiva y curiosamente atlética.
Los debates tienen lugar en público, son espontáneos, intensos y a menudo terminan en una sensación de vulnerabilidad o una profunda crisis existencial. No hay micrófonos, solo voces, manos y suficientes egos como para llenar el Partenón. Y si crees que puedes simplemente observar, piénsalo de nuevo. A los filósofos les encanta interactuar con los transeúntes al azar. No pasas por la Academia de Platón sin más. Te absorbe. Di algo, incluso ligeramente incorrecto, y de repente te conviertes en el ejemplo perfecto de la vida sin probar de la época. Ni siquiera los niños están a salvo. Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, un adolescente que conquistó la mitad del mundo conocido. Imagina a tu profesor de educación cívica del instituto dándote un globo terráqueo y diciéndote, arregla esto. Sí, la filosofía nos ha dado la lógica, la ética, la ciencia y la teoría política. Pero en la antigua Grecia también te daba dolores de cabeza, una crisis de identidad y un 70% de probabilidades de ser humillado públicamente por un hombre con sandalias. Así que lograste sobrevivir en la antigua Atenas. Eres elocuente, inteligente y políticamente activo. La gente te aprecia, quizás demasiado. Ese es tu primer error, porque en Atenas ser demasiado popular podía llevarte a la expulsión de la ciudad durante 10 años, sin arresto, sin multa, solo destierro. No era una conspiración ni un acuerdo secreto. Estaba integrado en el sistema. Se llamaba boicot y era completamente legal, público y aterrador. Una vez al año, los atenienses se reunían para decidir si votaban por el boicot. Si suficientes personas estaban de acuerdo, escribían el nombre de alguien que querían desterrar en un trozo de cerámica rota llamado ostrachón. Si alguien obtenía 6.000 votos o más, era desterrado. Sin juicio, sin explicaciones. Simplemente empaca tus zapatos y vete. No tenías que ser un delincuente. En realidad, la mayoría de las personas condenadas al ostracismo no han hecho nada malo, excepto volverse demasiado influyentes. Tal vez seas un héroe de guerra, un orador convincente o simplemente tengas un cabello hermoso. Sea lo que sea, tus conciudadanos han decidido que eres una amenaza para la democracia, y la democracia ha votado para desterrarte a un olvido temporal. Y ese es el cambio. No es permanente. El ostracismo dura 10 años, tras los cuales puedes regresar como si nada hubiera pasado. Tus propiedades permanecen intactas. Tu ciudadanía sigue vigente, sin resentimientos. Solo unas vacaciones de una década que no pediste. Algunos atenienses famosos fueron condenados al ostracismo. Arístides el Justo era tan famoso que, según la leyenda, la gente votó en su contra simplemente porque estaban hartos de oír lo virtuoso que era. Brutal. Incluso Temístocles, el genio militar que salvó a Atenas en la batalla de Salamina, fue desterrado por su arrogancia. Resulta que la gratitud tiene fecha de caducidad. El ostracismo pretendía proteger a Atenas de los tiranos, pero a menudo castigaba el éxito. Así que, si tienes ambición, tienes que andar con pies de plomo. Sé respetado, pero no demasiado. Sé popular, pero no tan carismático como para poner nervioso a la gente. Imagínatelo como un reality show, donde el premio por atraer a demasiados fans es el exilio al campo, junto con tu dignidad y tu aceite de oliva. Atenas dio origen a la democracia, pero también inventó la cultura de la cancelación 2500 años antes de tiempo. ¿Ha sido útil esta conversación hasta ahora? Los griegos lo soportaron todo. Construyeron templos que aún se mantienen en pie, escribieron obras de teatro que aún representamos, debatieron ideas con las que aún luchamos y sentaron las bases de todo.
desde la astronomía hasta la ética. No solo sobrevivieron a la adversidad, crearon la civilización sudando a mares. Tú no sobrevivirías ni 5 minutos, pero ellos sí. No porque la vida fuera fácil, sino porque descubrieron cómo dar sentido a un mundo caótico. Lo cuestionaron todo, libraron guerras, escribieron obras hermosas, murieron jóvenes y de alguna manera moldearon el mundo moderno. Así que no, probablemente no sobrevivas a tu primera insolación, ni a la primera mordedura de una cabra, ni a una conferencia de filosofía no deseada en medio de la calle. Pero si lo superas, si te adaptas, perseveras y escuchas con atención, te encontrarás entre algunas de las personas más apasionadas, resilientes y maravillosamente imperfectas que la historia haya conocido. Y no serás juzgado por luchar. Simplemente te darán una capa, señalarán a los Anfui y dirán, «Bien, ahora sube la colina». Todo comenzó con una muerte y una traición. Prasutago, rey de la tribu Eini, en lo que hoy es el este de Britania, jugó bien el juego romano. Caminó por la cuerda floja durante años, gobernando como un rey vasallo a la sombra de Roma. Gozaba de riqueza, autonomía y paz, siempre que fuera útil al imperio. Pero cuando murió alrededor del año 60 después de Cristo, dejó un testamento destinado a proteger a su pueblo. Nombró al emperador romano coheredera junto con sus 2 hijas pequeñas, con la esperanza de que este acto de lealtad garantizara su seguridad y soberanía. Se equivocó. Roma no cumplió el testamento. Roma no negoció. Roma tomó. Sin dudarlo, el gobierno romano anexó todo el reino de los Isín. Sus soldados irrumpieron y se apoderaron de todo: tierras, ganado, casas y tesoros. Pero el robo de riquezas no fue la peor ofensa. Lo que hicieron a continuación convirtió un insulto político en un infierno personal. Azotaron a la reina Boudica en público, no solo para humillarla, sino para enviar un mensaje. Ella no era nada. Y por si fuera poco, violaron a su hija delante de ella. No era solo venganza, era guerra psicológica, el tipo de guerra destinada a quebrar el espíritu de un pueblo. Pero no quebró a Boudica, la endureció. Roma creyó haber aplastado a una simple mujer tribal. Lo que en realidad hizo fue despertar a una leona, una reina que tomaría su dolor y lo convertiría en venganza, una madre cuya ira pronto quemaría ciudades, una mujer que le recordaría a Roma que incluso los imperios deben sangrar. La noticia de la atrocidad se extendió rápidamente por Britania. Otras tribus escucharon, recordaron su propia humillación, sus tierras perdidas, sus hijos asesinados en las campañas romanas. Roma pensó que las tribus estaban divididas, dispersas, pero en ese momento todas tenían algo en común: la ira de Boudica. Lo que comenzó con la violación de una reina por parte de Roma pronto terminaría con el imperio sumido en el miedo. Habían roto un tratado, destruido una familia, y al hacerlo, destrozado la ilusión de invencibilidad romana en Britania. Esto fue más que un error. Fue la chispa que encendería una de las rebeliones más violentas que Roma había enfrentado jamás. Si Roma esperaba que Boudica se desvaneciera silenciosamente, se equivocaba. Boudica no nació para seguir, nació para liderar. Descrita por los historiadores romanos, quienes rara vez elogiaban a sus enemigos, era alta y feroz, con cabello rojo hasta la cintura y una voz que atravesaba la multitud como una trompeta de guerra. Era más que una reina, era un símbolo, y ahora era una amenaza. Pero antes de convertirse en esa amenaza, se había convertido en algo más profundo. Una madre sin nada que perder. La brutalidad romana buscaba borrar su dignidad, el futuro de sus hijos y el orgullo de su pueblo. Pero Boudica
se negó a ser una víctima. Comprendió que lo que Roma temía no era un ejército, era la unidad, y así se dedicó a forjarla, tribu por tribu. Primero los trinantes. Habían sido poderosos antes de que Roma los aplastara con impuestos, confiscación de tierras y trabajo esclavo. Cuando Boudica hablaba, no lo hacía como una diplomática, hablaba como una madre guerrera, con cicatrices pero invicta. Les recordó a sus ancestros, a sus dioses y a la tierra que ya no les pertenecía. Su dolor era su dolor, su rabia era la suya. Entonces otras tribus comenzaron a escuchar. Los Coreltalvi, los coronovianos, incluso algunos brigantes. Su propósito ya no era la venganza. Se convirtió en una misión sagrada purgar Britania de la arrogancia romana. No prometió seguridad. Prometió gloria y una muerte honorable si llegaba. Y la siguieron. Porque no se quedó atrás de sus guerreros. Cabalgó entre ellos, lanza en mano, cabello al viento, la mirada fija en el futuro. Invocó los nombres de las violadas, las esclavizadas, las ejecutadas. Invocó a dioses como Andraase, la diosa celta de la guerra, como sus testigos, y sus guerreros le creyeron cuando dijo que los dioses lucharían con ellos. No tenía entrenamiento militar formal, ni pergaminos de estrategia romana, pero tenía algo más letal. Furia justa, agudizada por la traición, alimentada por un propósito. Y la tierra misma pareció cambiar bajo su mando. Esto no era una rebelión, era una resurrección. La reina de Roma, que se creía destrozada, estaba ahora al frente de una guerra sin igual. Los griegos lo soportaron todo. Construyeron templos que aún se mantienen en pie, escribieron obras de teatro que aún representamos, debatieron ideas con las que aún luchamos y sentaron las bases de todo, desde la astronomía hasta la ética. No solo sobrevivieron a las dificultades, sino que crearon la civilización sudando la gota gorda. Tú no lo soportarías, pero ellos sí. No porque la vida fuera fácil, sino porque encontraron la manera de dar sentido a un mundo caótico. Lo cuestionaron todo, lucharon, escribieron brillantemente, murieron jóvenes y de alguna manera moldearon el mundo moderno. Así que no, probablemente no sobrevivirás a tu primera insolación, mordedura de cabra o lección de filosofía no deseada en la calle. Pero si lo haces, si te adaptas, perseveras y escuchas atentamente, te encontrarás entre las personas más apasionadas, resilientes y maravillosamente imperfectas que la historia haya conocido. Y no serás juzgado por luchar, simplemente te darán una capa, la apuntarán hacia los Amphawi y dirán, bien, ahora llévala cuesta arriba. Todo comenzó con una muerte y una traición. Prasutago, rey de la tribu Eini, en lo que hoy es el este de Britania, jugó bien el juego romano. Caminó por la cuerda floja durante años, gobernando como rey vasallo a la sombra de Roma. Gozó de riqueza, autonomía y paz, mientras fuera útil al imperio. Pero cuando murió alrededor del año 60 después de Cristo, se dejó un testamento destinado a proteger a su pueblo. Nombró al emperador romano coheredera junto con sus dos hijas pequeñas, con la esperanza de que este acto de lealtad garantizara su seguridad y soberanía. Se equivocó. Roma no cumplió el testamento. Roma no negoció. Roma tomó. Sin dudarlo, el gobierno romano anexó todo el reino de Icini. Sus soldados irrumpieron y se apoderaron de todo: tierras, ganado, casas y tesoros. Pero el robo de riquezas no fue la peor ofensa. Lo que hicieron a continuación convirtió un insulto político en un infierno personal. Azotaron a la reina Boudica en público, no solo para humillarla, sino para enviar un mensaje. Ella no era nada. Y por si fuera poco, violaron a su hija delante de ella. No fue solo represión,
Fue guerra psicológica, el tipo de guerra que busca quebrar el espíritu de un pueblo. Pero no quebraron a Boudica, la machacaron. Roma creyó haber aplastado a una pequeña mujer tribal bajo su botalón. Lo que hicieron fue despertar a una leona, una reina que tomaría su dolor y lo convertiría en venganza, una madre cuya ira pronto quemaría ciudades, una mujer que le recordaría a Roma que incluso los imperios deben derramar sangre. La noticia de la atrocidad se extendió rápidamente por Britania. Otras tribus escucharon. Recordaron su propia humillación, las tierras que habían perdido, los hijos que habían matado en las campañas romanas. Roma pensó que las tribus estaban divididas, dispersas, pero en ese momento algo las unió, la ira de Boudica. Lo que comenzó con la violación de una reina por parte de Roma, pronto terminaría con el imperio tambaleándose por el miedo. Habían roto un tratado, destruido una familia, y al hacerlo, destrozado la ilusión de la invencibilidad romana en Britania. Esto fue más que un error. Fue la chispa que encendería una de las rebeliones más violentas que Roma había enfrentado jamás. Si Roma esperaba que Boudica guardara silencio, la habían malinterpretado por completo. Boudica no nació para seguir, nació para liderar. Descrita por los historiadores romanos, que rara vez elogiaban a sus enemigos, como alta, feroz, con cabello rojo hasta la cintura y una voz que atravesaba a las multitudes como una trompeta de guerra. Era más que una reina por nacimiento. Era un símbolo, y ahora era una amenaza. Pero antes de convertirse en esa amenaza, se había convertido en algo más profundo. Una madre sin nada que perder. La brutalidad romana buscaba borrar su dignidad, el futuro de sus hijos y el orgullo de su pueblo. Pero Boudica se negó a ser una víctima. Comprendió que lo que más temía Roma no era un ejército, era la unidad. Y así se dedicó a forjarla, tribu por tribu. Primero los trinantes. Habían sido poderosos antes de que Roma los aplastara con impuestos, confiscación de tierras y trabajo esclavo. Cuando Boudica hablaba, no lo hacía como una diplomática. Hablaba como una madre guerrera, con cicatrices pero ilesa. Les recordaba a sus antepasados, a sus dioses y a la tierra que ya no les pertenecía. Su dolor era su dolor, su rabia la suya. Entonces, otras tribus comenzaron a escuchar. Los Coreltalvi, los coronovianos, incluso algunos brigantes. Su propósito ya no era solo la venganza. Se convirtió en una misión sagrada para purgar Britania de la arrogancia romana. No prometía seguridad. Prometió gloria y una muerte honorable si era necesario. Y así lo hicieron, porque no se quedó atrás de sus guerreros. Cabalgó entre ellos, lanza en mano, cabello al viento, con la mirada puesta en el futuro. Gritó los nombres de las violadas, las esclavizadas, las ejecutadas. Invoca a dioses como Andraase, la diosa celta de la guerra, como testigos, y sus guerreros le creen cuando dice que los dioses lucharán con ellos. No tiene entrenamiento militar formal ni pergamino de estrategia romano, pero posee algo mucho más letal, una furia justa, agudizada por la traición, guiada por un propósito, y la tierra misma parece moverse a sus órdenes. Esto no es una rebelión, es una resurrección. La reina de Roma que creía que estaba destrozada es ahora la punta de lanza de... Ella se retiró, llevándose consigo a aquellos que pudieron escapar. Dejó atrás a los ancianos, los enfermos, los testarudos y a aquellos que fueron demasiado lentos para creer que un ejército liderado por mujeres podría derrocar a Roma. Pronto descubrirían lo contrario. Las fuerzas de Boudica irrumpieron en Londinium. No había murallas que derribar ni puertas que atacar. La ciudad estaba abierta y ella la hizo sangrar.
Sus guerreros arrasaron las calles con la furia de una generación. No saquearon, no ocuparon, aniquilaron. La matanza fue sistemática. Ciudadanos romanos fueron arrastrados de sus hogares. Familias enteras fueron masacradas. Algunos fueron empalados. Otros fueron quemados vivos en templos. Ningún cuartel se salvó. Ningún ícono romano se salvó. Villas fueron quemadas. Almacenes fueron incendiados. El humo era visible a kilómetros de distancia, enroscándose en el cielo sobre Inglaterra. Esto fue más que una masacre. Fue un mensaje. El mensaje fue claro. Roma no era invencible. Fuentes romanas contemporáneas como Tácito y Dion Casio estiman que murieron decenas de miles. Algunos relatos afirman que la brutalidad incluso superó la de Camila Dunham. Para la mentalidad romana, esto era más que una rebelión. Era el fin del mundo. Y en medio de todo, Boudaca salió a caballo. No se escondió tras los comandantes. Lideró la carga en su carro, escoltada por sus hijas. Observó cómo el orgullo del imperio se desmoronaba ante sus ojos. No se trataba de una violencia sin sentido. Para ella era justicia por lo que Roma le había hecho a su familia, a su pueblo, a su país. Y aún no había terminado, pues aún quedaba otro centro romano por delante, Berilio. Y más allá, la venganza total de Roma. Roma ya se había enfrentado a rebeliones. Habían luchado a lo largo de continentes, pero nunca nada como Boudaca. No era una general entrenada. No hablaba latín. No llevaba una armadura reluciente. Aún así, había reducido a cenizas 2 ciudades romanas y masacrado a miles de personas, ciudadanos y soldados. Y ahora, mientras Beryllium, una próspera ciudad romanizada al noroeste de Londinium, ardía hasta los cimientos, el imperio comenzó a cundir el pánico. La noticia de la masacre llegó al Senado romano. Se dice que el propio emperador Nerón consideró retirarse de Britania por completo. Imagínense, un imperio que se extendía desde el desierto africano hasta las montañas de Gerania, considerando retirarse por una sola mujer, con un carro y un propósito. Así de aterradora les resultaba. De hecho, el poder de Boudaca no residía solo en su ejército, residía en lo que representaba. Roma se consideraba inviolable, sus ciudades eternas, su dominio un destino. Pero aquí estaba una reina celta, una vez derrotada y humillada, ahora liderando una rebelión que redujo a cenizas asentamientos romanos enteros. Cada nueva ciudad que quemaba no era solo una victoria táctica, era un golpe psicológico. Berillium sufrió el mismo destino que Camuladunum y Londinium. Era rica, romanizada y completamente indefensa. Los guerreros de Boudaca masacraron a sus habitantes, destruyeron sus templos y arrasaron la infraestructura romana. La evidencia arqueológica actual muestra una gruesa capa de ceniza bajo la ciudad moderna, un fuego tan feroz que dejó cicatrices en el suelo. Pero aquí radica la paradoja. Con cada victoria, la maquinaria bélica de Boudaca se volvía más engorrosa. Su ejército se hacía más numeroso, pero sus líneas de suministro se reducían. La organización flaqueaba. Embriagadas por el éxito, algunas tribus se volvieron imprudentes, y Roma, famosa por su resiliencia, comenzó a reagruparse. El gobernador Suetonio no se quedó de brazos cruzados. Se retiró, sí, pero no se rindió. Empezó a reunir refuerzos, trayendo legiones curtidas en la batalla de toda la provincia. Buscó terreno elevado, estudió el terreno y se preparó para una batalla decisiva. Sin embargo, incluso mientras las fuerzas romanas se reconstruían, un temor persistente en el corazón de cada soldado. ¿Podrían detenerla? Porque Boudaca no solo libraba una guerra, estaba reescribiendo la historia de la conquista. Y estaba demostrando, en cada ciudad incendiada,
que Roma podía sangrar y que las reinas podían contraatacar. El enfrentamiento final se acercaba y el imperio contenía la respiración. El fuego se había extendido hasta donde podía. Ahora la tormenta se encontraría con el acero. El gobernador de Gas, Suetonio Pino, había elegido su campo de batalla con cuidado. No era un oficial romano cualquiera. Era un superviviente. Mientras los guerreros de Boudica celebraban su victoria, Suetonio calculaba. Había elegido un estrecho desfiladero, un espacio reducido entre bosques y colinas, donde la ventaja numérica de Boudica contaría poco. Su ejército era pequeño, quizá de 10.000 hombres, pero cada uno era un asesino entrenado, adiestrado en la disciplina de las legiones. El ejército de Boudica, en cambio, era poderoso. Algunas fuentes afirman que hasta 200.000 guerreros marcharon bajo su estandarte. Pero no eran soldados, eran agricultores, herreros, jefes tribales y buscadores de libertad. Inspirados pero indisciplinados, armados con furia pero sin entrenamiento. Pensaron que la superioridad numérica aplastaría a Roma como un tsunami. Se equivocaron. Mientras el ejército de Boudica se acercaba, pronunció su último discurso. De pie en su carro, flanqueada por sus hijas, les recordó su sufrimiento. Los azotes, las violaciones, las tierras robadas, los hogares quemados. Invocó a la diosa Andrae, invocando a sus antepasados, y juró victoria o muerte. Sus guerreros rugieron en respuesta. Creían que los dioses los llevarían. Entonces las pruebas comenzaron de nuevo. Se retiró, llevándose consigo a los que pudieron huir. Dejó atrás a los ancianos, los enfermos, los testarudos y a los que no creían que un ejército liderado por una mujer pudiera derrotar a Roma. Aprenderían lo contrario. Las fuerzas de Boudica arrasaron Londinium como un trueno. No había murallas que derribar, ni puertas que atacar. La ciudad estaba abierta, y ella la hizo sangrar. Sus guerreros arrasaron las calles con la furia de generaciones. No saquearon, no ocuparon, aniquilaron. La matanza fue sistemática. Ciudadanos romanos fueron arrancados de sus hogares. Familias enteras fueron masacradas. Algunos fueron empalados. Otros fueron quemados vivos en templos. Ningún cuartel se salvó. Ningún icono romano se salvó. Villas fueron quemadas. Almacenes estallaron en llamas. El humo podía verse a kilómetros de distancia, ennegreciendo los cielos de Inglaterra. Esto fue más que una masacre. Fue una declaración. Mensaje: Roma no es invencible. Fuentes romanas contemporáneas, como Tácito y Dion Casio, estiman que murieron decenas de miles. Algunos relatos afirman que la brutalidad incluso superó la de Camilla Dunham. Para los romanos, esto era más que una rebelión. Era el fin del mundo. Y mientras todo esto sucedía, Boudica partió. No se escondió tras sus comandantes. Lideró desde su carro, escoltada por sus hijas. Observó cómo el orgullo del imperio se desmoronaba bajo sus pies. No se trataba de una violencia sin sentido. Para ella, era justicia por lo que Roma le había hecho a su familia, a su pueblo, a su país. Y aún no había terminado, porque ante ella se alzaba otro centro romano, Berilio. Y más allá, la venganza total de Roma. Roma ya se había enfrentado a rebeliones. Había librado guerras en todos los continentes, pero nunca había visto nada como Boudica. No era una general entrenada, no hablaba latín, no vestía armadura brillante. Aún así, había reducido a cenizas 2 ciudades romanas y masacrado a miles de personas, ciudadanos y soldados por igual. Y ahora, mientras Berilio, una próspera ciudad romanizada al noroeste de Londinium,
estaba envuelta en llamas. El imperio comenzó a cundir el pánico. La noticia de su masacre llegó al Senado romano. Se decía que el propio emperador Nerón consideró retirarse de Britania por completo. Imagínense, un imperio que se extendía desde el desierto africano hasta las montañas de Gerania, considerando retirarse por una sola mujer, con un carro y un propósito. Así de asustada estaba. De hecho, el poder de Boudica no residía solo en su ejército, se encontraba en lo que representaba. Roma se consideraba invulnerable, sus ciudades eternas, su gobierno, el destino. Pero aquí estaba una reina celta, una vez derrotada y humillada, liderando una rebelión que redujo a cenizas asentamientos romanos enteros. Cada nueva ciudad que quemaba no era solo una victoria táctica, era un golpe psicológico. Berilio sufrió el mismo destino que Camuladuna Milondinium. Era una ciudad rica, romanizada y completamente indefensa. Los guerreros de Boudica masacraron a sus habitantes, destruyeron sus templos y arrasaron la infraestructura romana. La evidencia arqueológica actual muestra una gruesa capa de ceniza bajo la ciudad moderna, un incendio tan intenso que dejó cicatrices en el suelo. Pero aquí estaba la paradoja. Con cada victoria, la maquinaria bélica de Boudica se volvía más pesada. Su ejército se hacía más numeroso, pero sus líneas de suministro se agotaban. Su organización se debilitaba. Embriagadas por el éxito, algunas tribus se descuidaron y Roma, famosa por su resiliencia, se reorganizó. El gobernador Suetonio no se quedó de brazos cruzados. Se retiró, sí, pero no se rindió. Empezó a reunir refuerzos, trayendo legiones curtidas en la batalla de toda la provincia. Buscó las alturas, estudió el terreno y se preparó para una batalla decisiva. Sin embargo, incluso mientras Roma se reconstruía, un temor persistente en el corazón de cada soldado. ¿Podrían detenerla? Porque Boudica no solo estaba librando una guerra, estaba reescribiendo la historia de la conquista y estaba demostrando, ciudad tras ciudad, que Roma podía desangrarse y que las reinas podían contraatacar. El enfrentamiento final se acercaba y el imperio contenía la respiración. El fuego se había extendido hasta donde podía. Ahora la tormenta se encontraría con el acero. El gobernador de Gas, Suetonio Pino, había elegido su campo de batalla con cuidado. No era un oficial romano cualquiera, era un superviviente. Mientras los guerreros de Boudica celebraban su victoria, Suetonio hizo sus cálculos. Eligió un estrecho desfiladero, un espacio confinado rodeado de bosques y colinas, donde la ventaja numérica de Boudica contaría poco. Su ejército era pequeño, quizá de tan solo 10.000 hombres, pero cada uno era un asesino entrenado, adiestrado en la disciplina de las legiones. El ejército de Boudica, en cambio, era poderoso. Algunas fuentes afirman que hasta 200.000 guerreros marcharon bajo su estandarte, pero no eran soldados, eran agricultores, herreros, jefes tribales y buscadores de libertad. Inspirados pero indisciplinados, armados con furia pero sin entrenamiento, creían que la superioridad numérica aplastaría a Roma como un tsunami. Se equivocaban. Mientras el ejército de Boudica se acercaba, pronunció su último discurso. De pie en su carro, flanqueada por sus hijas, les recordó su sufrimiento, los azotes, las violaciones, las tierras robadas, los hogares quemados. Invocó a la diosa Andrasta, invocó a sus antepasados y juró victoria o muerte. Sus guerreros rugieron en respuesta. Creían que los dioses los protegerían. Entonces comenzó la batalla. Los britanos cargaron, inundaron el campo de batalla con furia primigenia, pero Suetonio se mantuvo firme. Los dejó acercarse, adentrándose en el estrecho terreno. Entonces, con la sincronización perfecta,
lanzó el contraataque romano. Las lanzas volaron en formación cerrada, con los escudos entrelazados. Los gladius, las espadas cortas romanas, se abalanzaron sobre la multitud caótica. Oleadas de britanos chocaron. ¿Te ha sido útil esta conversación hasta ahora? Chocaron contra una muralla de hierro, y cada vez que se rompía, los romanos avanzaban, disciplinados, precisos, implacables. Tras los britanos, carros y familias seguían al ejército, con la esperanza de presenciar la derrota romana. En cambio, se convirtieron en un obstáculo mortal. Los guerreros no pudieron retirarse. Cundió el pánico. El estrecho campo de batalla se convirtió en una masacre. Cuando se asentó el polvo, todo había terminado. Decenas de miles de britanos habían muerto. La rebelión estaba rota. El imperio estaba sometido, pero no roto. Boudaca lo había lanzado todo contra Roma, y aunque había perdido la batalla, los ecos de su resistencia resonarían más fuertes que el choque de espadas. Su destino final seguiría siendo un misterio, pero su leyenda era inmortal. El campo de batalla quedó en silencio. El rugido de la guerra fue reemplazado por los gemidos de los moribundos. Boudaca no solo había perdido una batalla, sino una guerra que había comenzado con sus propias manos. El suelo estaba empapado con la sangre de su pueblo, y las cenizas de sus sueños flotaban en el frío aire británico. Y Boudaca había desaparecido sin dejar rastro. No había testimonios de su último aliento, ni detalles claros de su muerte. Los historiadores romanos ofrecían versiones contradictorias. Algunos decían que había tomado veneno, prefiriendo la muerte a la captura. Otros decían que había enfermado y muerto tranquilamente después de la batalla. Pero todos coincidían en que había desaparecido. Ninguna reina fue exhibida encadenada por las calles de Roma. Ninguna ejecución pública, ninguna humillación final. Simplemente se desvaneció, como una tormenta que se consume a sí misma. Pero en esa desaparición sucedió algo extraordinario. Se había convertido en más que una reina. Se convirtió en una leyenda. Roma, conmocionada y humillada por la magnitud de su rebelión, intentó enterrar el recuerdo, pero ya era demasiado tarde. Boudaca se convirtió en un nombre susurrado en canciones tribales y resonado en bosques sagrados. Para los britanos no era una rebelde derrotada, era una mártir, una diosa de la guerra y la venganza, una madre que se había enfrentado al imperio más poderoso del mundo y había derramado su sangre. Incluso entre los romanos existía un respeto a regañadientes. Tácito, aunque romana hasta la médula, la describió no como una bárbara, sino como una líder formidable a la que la arrogancia del imperio volvió injusta. Dion Casio escribió sobre su imponente presencia y sus discursos temibles. La temían, sí, pero también admiraban su determinación, y durante siglos Boudaca se negó a morir. Reaparece en las estatuas victorianas, en los poemas de Tennyson, en los libros de historia, en las clases escolares. Se ha convertido en un símbolo de desafío, especialmente para las mujeres que ven en su historia un fuego inextinguible. Su carroza, con sus ruedas dentadas que atraviesan el tiempo, se ha convertido en un vehículo de resistencia. Y así, aunque su cuerpo haya sido olvidado por la historia, su voz nunca se marcha. Vuela en el viento, grita en las llamas, resuena en cada alma que alguna vez se ha alzado contra la opresión y susurrado: «No me arrodillaré». Han pasado siglos desde que Boudaca desapareció en las brumas de la historia, pero su sombra aún perdura en las islas británicas. Se puede ver su nombre grabado en monumentos, oírla mencionar en discursos políticos y sentir su presencia en el espíritu tenaz
de una tierra que nunca la ha olvidado del todo. En Londres, cerca del puente de Westminster, una estatua de bronce la muestra de pie sobre una cuadriga, flanqueada por sus hijas. Su mirada se dirige al horizonte, con las ruedas de su cuadriga alzadas desafiantemente. Bajo ella, el tráfico zumba y los turistas deambulan sin darse cuenta de que pisan los ecos de su rebelión. Pero su legado es más que sus estatuas. Es lo que ella representa. Boudica se ha convertido en algo más que la suma de sus batallas. Se ha convertido en la eterna pregunta que se plantea a todo imperio, a todo opresor, a todo gobernante que olvida el poder del pueblo. ¿Qué ocurre cuando los silenciados se alzan? No fue perfecta. Su rebelión estuvo marcada por el derramamiento de sangre y la masacre. Decenas de miles murieron a manos de sus guerreros. Pero la historia no la escriben los santos. La escriben quienes resisten. Y la naturaleza de la resistencia rara vez es pura. Sin embargo, no fue solo su guerra contra Roma lo que perduró a Boudica. Fue el fuego que encendió en la imaginación humana. Una mujer que lo perdió todo y se mantuvo firme. Una reina que se negó a ser definida por el imperio que intentó quebrantarla. Una madre que convirtió su dolor en una espada. Los historiadores modernos aún debaten su papel exacto, sus decisiones, sus motivos. Pero pregúntale a cualquier inglés quién fue Boudica y no leerá las notas a pie de página. Te dirán que fue la reina que hizo sangrar a Roma, la mujer que unió a tribus en guerra, la guerrera que enseñó al mundo que la dignidad puede surgir incluso de la devastación, y en eso se convirtió en más que una figura histórica, se convirtió en un símbolo de rebelión, de coraje, de la inquebrantable voluntad de ser libre, porque incluso cuando Roma reconstruyó sus ciudades y redibujó sus mapas, no pudo borrar su nombre. Su llama aún arde. En cada lucha contra la tiranía, en cada voz que se atreve a decir no, y en cada alma que preferiría morir de pie que vivir de rodillas, Boudica se ha ido, pero su leyenda sigue viva. Un médico que atendía a gladiadores y emperadores. No era precisamente el tipo de médico que receta paracetamol y te manda a casa. Realizaba disecciones de animales para comprender la anatomía, escribió cientos de textos médicos y ayudó a estandarizar teorías sobre fluidos corporales en todo el imperio. Aunque algunas de sus ideas eran un poco descabelladas, la influencia de Galeno perduró durante siglos. La medicina grecorromana, a pesar de sus orígenes místicos, comenzó a avanzar hacia una nueva idea. El cuerpo humano es un sistema complejo, sí, pero puede comprenderse. Y si se comprende, puede restaurarse a un estado de armonía. No solo con la ayuda de los dioses, sino también con la razón, el ritual y un meticuloso arte curativo. Mucho antes de los textos escritos y las escuelas de medicina formales, los pueblos indígenas de todo el mundo sanaban a sus comunidades con un conocimiento más profundo, transmitido a través de historias, imágenes y experiencias directas con el mundo natural. Para estas culturas, la medicina no era una profesión, era una forma de vida entretejida en rituales cotidianos, ritmos estacionales y ceremonias sagradas. Entre las tribus nativas americanas, los curanderos eran llamados hombres y mujeres de medicina, pero sus funciones iban más allá del tratamiento físico. Eran guías espirituales, narradores de historias, consejeros y guardianes del conocimiento ancestral. La enfermedad se consideraba una interrupción en la relación de una persona con la naturaleza, su tribu, sus espíritus o consigo misma. La curación requería más que hierbas, requería reconexión. Las plantas eran fundamentales en esta práctica. Desde los cheroquíes hasta los lakotas,
Cada tribu poseía un conocimiento enciclopédico de la tierra. Qué raíces masticar para el dolor, qué hojas remojar para la fiebre, qué corteza triturar para las heridas. La salvia, el cedro, la hierba dulce y el tabaco eran plantas sagradas y se utilizaban en ceremonias de incienso para purificar el cuerpo y el espíritu. Pero la medicina no se trata solo de ingredientes. La intención, el ritual y el respeto también son importantes. Los curanderos suelen trabajar en conjunción con fuerzas espirituales. Realizan rituales como cabañas de vapor, búsquedas de visiones y círculos de tambores. Una enfermedad puede ser causada por la ruptura de un tabú, la posesión espiritual o incluso la pérdida del alma, una condición en la que una parte de la esencia de una persona se escapa a través de un trauma. En estos casos se realizan rituales como la recuperación espiritual, invocando al espíritu mediante cánticos, danzas o trance guiado. Un profundo respeto por la naturaleza también se encuentra en las tradiciones indígenas de todo el mundo. En la selva amazónica, los chamanes recurren a poderosas plantas medicinales como la ayahuasca, una droga alucinógena, no para la recreación, sino para sanar visiones. Creen que las plantas mismas son maestras que señalan la fuente del sufrimiento. En Australia, la medicina tradicional incluye hierbas, arcillas y rituales transmitidos desde el tiempo del sueño, una era ancestral que sigue guiando la identidad indígena. Aquí, la sanación busca equilibrar el cuerpo, la tierra, los ancestros y las canciones. Estos sistemas nunca se escribieron en libros, existieron en las canciones, danzas y paisajes de médico que atendía a gladiadores y emperadores, diseccionaba animales para comprender la anatomía, escribió cientos de textos médicos y contribuyó a estandarizar el humor en todo el imperio. Aunque algunas de sus ideas eran más retorcidas que un intestino gravemente torcido, la influencia de Galeno perduró durante siglos. La medicina grecorromana, aunque inicialmente mística, comenzó a orientarse hacia un nuevo concepto, que el cuerpo humano, a pesar de su complejidad, podía comprenderse. Y si se comprendía adecuadamente, podía recuperar la armonía, no solo mediante la obra de los dioses, sino mediante la razón, el ritual y el minucioso arte de la curación. Mucho antes de los textos escritos y las escuelas de medicina formales, los pueblos indígenas de todo el mundo sanaban a sus comunidades con un conocimiento más profundo, transmitido a través de historias, imágenes y experiencias directas con la naturaleza. Para estas culturas, la medicina no es una profesión, es una forma de vida entrelazada con rituales cotidianos, ritmos estacionales y ceremonias sagradas. Entre las tribus nativas americanas, los curanderos eran llamados chamanes o curandera, pero su función iba más allá de aplicar ungüentos. Eran guías espirituales, narradores, consejeros y guardianes del conocimiento ancestral. La enfermedad se consideraba una ruptura en la relación del individuo con la naturaleza, su comunidad, los espíritus o consigo mismo. La sanación requería más que hierbas, requería reconexión. Las plantas son la base de esta práctica. Desde los Cherokee hasta los Lakota, cada tribu posee un conocimiento enciclopédico de la tierra. ¿Qué raíces masticar para el dolor? ¿Qué hojas hervir para la fiebre? ¿Qué corteza triturar para las heridas? La salvia, el cedro, la hierba dulce y el tabaco son plantas sagradas, utilizadas en ceremonias de incienso para purificar el cuerpo y el espíritu. Pero la medicina nunca es solo un ingrediente, es también una intención, una ceremonia y un respeto. Los curanderos trabajan en conjunto con fuerzas espirituales, organizan temazcales, búsquedas de visiones y círculos de tambores.
La enfermedad puede surgir de la violación de tabúes, la posesión espiritual o incluso la pérdida del alma, una condición en la que una parte del ser de una persona se escapa debido a un trauma. En estos casos se realizan rituales como la recuperación del alma, invocando el regreso del alma mediante cánticos, danzas o trances guiados. Esta profunda reverencia por la naturaleza también se observa en las tradiciones indígenas de todo el mundo. En la selva amazónica, los chamanes recurren a poderosas plantas medicinales como la ayahuasca, una bebida alucinógena, no por placer, sino para obtener visiones curativas. Creen que las plantas son maestras, revelando el origen del sufrimiento mediante visiones. En la Australia aborigen, la medicina natural incluye hierbas, arcillas y rituales transmitidos desde el tiempo del sueño, una era ancestral que aún guía la identidad indígena. Allí, la sanación consiste en restablecer el equilibrio entre el cuerpo, la tierra, los ancestros y las canciones. Estos sistemas nunca se escribieron en libros, vivían en las canciones, las danzas y los paisajes de los pueblos. Para los curanderos indígenas, la medicina moderna puede tener sus máquinas y laboratorios, pero la tierra siempre es la primera farmacia. Y sanar no se trata de vencer la enfermedad, se trata de recordar quiénes somos. En toda civilización antigua, independientemente del idioma, la geografía o la religión, hay algo que se ha mantenido constante: la creencia de que la curación requiere algo más que hierbas y bisturíes. Un médico que atendía a gladiadores y emperadores. Esa era su fascinante trayectoria. Disecaba animales para comprender el cuerpo humano, porque, claro, a nadie le gustaba ser mutilado en nombre de la ciencia. Escribió cientos de textos médicos y ayudó a estandarizar las teorías sobre los fluidos corporales en todo el imperio. Aunque algunas de sus ideas eran tan erróneas como la cirugía con cuchara de madera, la influencia de Galeno perduró durante siglos. La medicina grecorromana, a pesar de sus raíces místicas, comenzaba a orientarse hacia una idea revolucionaria. El cuerpo humano no era solo una bolsa misteriosa, sino un sistema complejo, sí, pero comprensible. Y si se comprendía adecuadamente, podía restaurarse su armonía, no solo con la ayuda de los dioses, sino con la razón, el ritual y el sutil arte de la curación. Mucho antes de los textos escritos y las escuelas de medicina formales, los pueblos indígenas de todo el mundo sanaban a sus comunidades con un conocimiento más profundo. Un conocimiento transmitido a través de historias, imágenes y experiencias directas con la naturaleza. Para estas culturas, la medicina no era una profesión, era una forma de vida entrelazada con rituales diarios, ciclos estacionales y ceremonias sagradas. Entre las tribus nativas americanas, los curanderos eran llamados hombres y mujeres de medicina, pero sus funciones iban más allá de aplicar ungüentos. Eran guías espirituales, narradores de historias, consejeros y guardianes del conocimiento ancestral. La enfermedad se consideraba una ruptura en la relación de una persona con la naturaleza, su tribu, sus espíritus o consigo misma. La curación requería más que hierbas, requería reconexión. Las plantas son la base. Desde los Cherokee hasta los Lakota, cada tribu poseía un conocimiento enciclopédico de su entorno. Qué raíces masticar para el dolor, qué hojas hervir para la fiebre, qué corteza triturar para las heridas. La salvia, el cedro, la hierba dulce y el tabaco eran sagrados y se usaban en ceremonias de incienso para purificar el cuerpo y el espíritu. Pero la medicina nunca se limitó a los ingredientes. También se trataba de intención, ceremonia y respeto. Los sanadores trabajan en armonía con las fuerzas espirituales, realizan rituales en cabañas de vapor,
búsquedas de visiones y círculos de tambores. La enfermedad puede ser consecuencia de romper tabúes, ser poseído por un espíritu o incluso la pérdida del alma, una condición en la que una parte del ser se pierde a causa de un trauma. En estos casos se realizan rituales como la recuperación del alma, invocando al espíritu mediante cánticos, danzas o trances guiados. Una reverencia similar por la naturaleza se encuentra en las tradiciones indígenas de todo el mundo. En la selva amazónica, los chamanes recurren a poderosas plantas medicinales como la ayahuasca, una droga alucinógena, no para festejar, sino para buscar la sanación a través de la visión. Creen que las plantas son maestras que señalan la fuente del sufrimiento. En Australia, la medicina herbal incluye hierbas, arcillas y rituales transmitidos desde el tiempo del sueño, una era ancestral que aún guía la identidad indígena. Allí, la sanación consiste en restablecer el equilibrio entre el cuerpo, la tierra, los ancestros y la canción. Estos sistemas nunca se escribieron en libros. Existen en las canciones, danzas y paisajes de los pueblos. Para los curanderos indígenas, la medicina moderna puede tener sus máquinas y laboratorios, pero la tierra siempre es la primera farmacia. Y la sanación no se trata de vencer la enfermedad, sino de recordar quiénes somos. En todas las civilizaciones antiguas, independientemente del idioma, la geografía o la religión, algo se ha mantenido constante: la creencia de que la curación requiere más que hierbas y bisturíes. Requiere espíritu. Ya sea que la enfermedad se considerara un castigo divino, un desequilibrio del alma o una ruptura con lo divino, los antiguos creían que la verdadera curación comenzaba en el mundo invisible. Y la puerta de entrada a ese mundo era el ritual. En Mesopotamia, mucho antes de la medicina formal, la gente recurría a exorcistas y sacerdotes para combatir las enfermedades. Se creía que las enfermedades eran causadas por demonios o dioses ofendidos. Las tablillas de arcilla representan rituales de sanación, en los que la gente susurraba conjuros mientras administraba medicinas. Se enterraban pequeñas estatuas bajo las casas para alejar a los malos espíritus. El ritual no era un complemento del tratamiento, era el tratamiento en sí mismo. En el antiguo Egipto, ningún médico trabajaba sin invocar a los dioses. Antes de aplicar miel a una herida o escayolar un brazo, el sanador recitaba una oración a la diosa de la sabiduría o a Sekhmet, la diosa de la curación y la ira. La enfermedad no era solo un ataque físico, sino un desequilibrio del universo. Sanar significaba realinear al paciente con Maat, el principio de verdad, orden y armonía. En muchas tradiciones africanas, los curanderos, llamados ngangas o sangomas, utilizan tambores, danzas y adivinación para diagnosticar y tratar enfermedades. Precisión. Estos primeros sanadores no contaban con anestésicos, rayos X ni antisépticos, pero poseían habilidad, valentía y un conocimiento increíble del cuerpo humano, adquirido mediante la observación, la experimentación y, para ser sinceros, una fuerte dosis de brutal necesidad. En la India, hace más de 2000 años, el Sushruta Samhita describió más de 300 procedimientos quirúrgicos. Su autor, Sushruta, es considerado el padre de la cirugía. Habló sobre la extirpación de tumores, la colocación de huesos, la reparación de hernias e incluso la reconstrucción de narices. Sí, cirugía plástica antigua, amigos. Sus herramientas eran afiladas, variadas y meticulosamente clasificadas: forceps, bisturíes, sondas y agujas, muchas de ellas de hierro o piedra. Sushruta hizo hincapié en la higiene, la preparación quirúrgica y la importancia de comprender la anatomía mediante la disección.
Aunque esto solía hacerse con animales, su sabiduría quirúrgica trascendió fronteras e influyó siglos después en las prácticas islámicas y occidentales. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, la cirugía estaba estrechamente ligada a los rituales. Papiros antiguos describen cómo suturar heridas, tratar dislocaciones y drenar abscesos. Se han encontrado cuchillos de bronce, sierras para huesos y electrocauterios en tumbas. Incluso practicaban la trepanación, abrir un orificio en el cráneo para aliviar la presión o tratar heridas en la cabeza. Sorprendentemente, muchos cráneos mostraban signos de curación. Sobrevivieron, y la trepanación no fue un invento exclusivamente egipcio. En el Perú precolombino, los arqueólogos han encontrado cientos de cráneos perforados, a menudo de guerreros heridos. Algunas de estas operaciones fueron extremadamente exitosas. En algunas regiones, más del 80% de los pacientes sobrevivieron, según evidencia de regeneración ósea. Es posible que usaran hojas de coca o cerveza de maíz fermentada para aliviar el dolor, junto con antisépticos herbales. Todo muy natural, muy orgánico. En el mundo grecorromano, Galeno revolucionó la cirugía al estudiar a los gladiadores heridos y diseccionar animales. Sus conocimientos sobre los sistemas nervioso y vascular sentaron las bases de la anatomía moderna. Los cirujanos militares romanos trataban las heridas del campo de batalla con eficiencia quirúrgica, utilizando pinzas arteriales y torniquetes. La cirugía, aunque peligrosa, es venerada. Es el dominio de hombres valientes que cortan la carne con la esperanza de aliviar el dolor. No son carniceros, son artistas del bisturí. Y aunque su conocimiento es incompleto, su legado perdura cada vez que se levanta el bisturí con la intención de curar, no de dañar. Hoy vivimos en un mundo de diagnóstico digital, cirugía robótica y mapeo genético. Podemos escanear nuestro cuerpo en segundos y enviar recetas médicas al otro lado del mundo con un solo toque. Sin embargo, en los rincones más discretos de la medicina moderna, aún se escuchan ecos del mundo antiguo. Se encuentra Ayurveda en estudios de yoga, fórmulas chinas en farmacias y rituales indígenas de limpieza energética realizados en hospitales para honrar las tradiciones de los pacientes. Los estudiantes de medicina aún realizan una versión del juramento hipocrático, prometiendo no hacer daño, tal como lo hacían sus antepasados grecorromanos. En el quirófano utilizamos herramientas de precisión derivadas directamente de los instrumentos de hierro de Sushruta. Conceptos como la atención holística, la medicina preventiva y la conexión mente-cuerpo, ahora pilares de la salud integral, tienen sus raíces en la sabiduría de las civilizaciones antiguas, que comprendían que la sanación no es una tarea, sino una relación. Y la ciencia moderna ha, en muchos sentidos, dado un giro completo. Las investigaciones confirman lo que sospechaban los antiguos. El estrés, la soledad y el trauma emocional pueden debilitar el sistema inmunitario, perturbar el sueño y causar dolor físico. La meditación, que en su día fue una disciplina espiritual, ahora se estudia por sus efectos en el cerebro. Los baños de bosque, inspirados en el sintoísmo y las prácticas indígenas, se prescriben para tratar la ansiedad. Y el efecto placebo, la curación motivada por la creencia, sigue desconcertando incluso a los científicos más escépticos. El noreste del mar Egeo, un lugar donde la música y el conocimiento eran tan esenciales como el pan. Allí, la poesía no era un lujo, formaba parte del tejido social, como el aceite de oliva en una ensalada. Es posible que tuviera hermanos, una hija e incluso enemigos políticos, aunque estos registros son más oscuros
que el menú de una taberna griega a medianoche. Experimentó el exilio y la inquietud, largos silencios y canciones arrastradas por el viento. En un mundo donde las voces de las mujeres a menudo quedaban atrapadas entre las paredes de la casa o silenciadas sin ceremonia, Safo rompió el silencio. No con un grito ni una pancarta, sino con belleza. Escribía en dialecto eólico, en versos cortos e intensos, pensados para ser cantados con el acompañamiento de una lira. No un pez, sino un instrumento. Su estilo era íntimo, lleno de imágenes que te hacían oler la tarde y sentir el deseo. Como cuando escribió: «Lucero de la mañana, traes de vuelta todo lo que el día brillante ha dispersado». Frases como estas sobrevivieron a imperios y luego, tan silenciosamente como llegaron, desaparecieron. Gran parte de su obra se perdió, se quemó, se enterró o se desechó como una entrada de teatro. Pero lo que quedó demostró algo importante. No necesitaba estatuas. Sus poemas eran sus monumentos. Y hoy, cuando hablamos de pasión en poesía, de amor desvergonzado, de aspiración que desafía el tiempo, seguimos susurrando el nombre de Safo. Para entender a Safo, primero hay que entender Lesbos, la isla que nutrió su voz. No es un rincón del mapa, no señor. En la antigua Grecia, Lesbos fue la cuna del arte, la música y la filosofía. Con sus fértiles valles, olivares y vientos costeros que traían sal y flores, era un paraíso físico y un tesoro cultural. No es Atenas, y no tiene por qué serlo. Tiene su propio ritmo, más lento, más sensual, profundamente lírico. Aquí, la música no es solo decoración, es devoción. Liras y flautas resuenan en hogares y templos. La poesía no se lee, se canta. Y en este mundo de sonido y naturaleza nació la voz de Safo. Vivía en Mitilene, el bullicioso corazón de la isla. Allí la política bullía, pero también el arte. Poetas, filósofos, facciones rivales, alianzas que perduraron durante el verano griego. Safo fue exiliada, quizás a Sicilia, en medio de la agitación política, pero siempre regresaba a Lesbos. Era su musa. Lesbos también albergaba una comunidad de mujeres, una rareza en aquella época. Las jóvenes nobles recibían formación en música, poesía y rituales. Algunos estudiosos creen que Safo dirigía un tiasos, una especie de círculo o escuela donde las niñas aprendían poesía lírica, danza y devoción a la diosa Afrodita. No era una escuela propiamente dicha, era una hermandad creativa y espiritual. Aquí se forjaban relaciones emocionales, intelectuales y quizás incluso románticas. Safo escribió directamente a estas mujeres, no como musas distantes, sino como encarnaciones vivientes. Las llamó por su nombre, lamentó su partida, elogió su belleza y les confesó su amor con ardiente honestidad. En un pasaje dice: «No he tenido noticias suyas, te lo ruego, tráela de vuelta». Esto no es un mito, esto no es teatro, esto es la vida vivida. Mujeres cantando juntas bajo las luces, tejiendo sus emociones en una canción. Y aunque con el tiempo su legado ha sido distorsionado, envuelto en escándalos o escondido en la especulación, Lesbos es la tierra donde floreció su verdad. No solo un lugar en el mapa, sino una cuna cultural de pasión, arte y expresión femenina. Safo no solo vivió en Lesbos, se convirtió en Lesbos, su aliento, su corazón, su voz. En una época en la que los grandes poemas épicos de Homero celebraban a dioses, héroes y hombres que llenaban los pergaminos con guerras y conquistas, Safo escribió sobre el corazón. No cantó sobre la guerra. Cantó sobre una mano temblorosa, una mirada tímida, una voz que le hacía temblar el cuerpo. Fue una de las primeras personas en la historia occidental en usar el poético yo. No relataba acontecimientos, los sentía. Y lo que sentía era amor,
anhelo, celos, ternura, deseo. Lo más asombroso de todo, escribió como mujer, para mujeres, sobre mujeres. En la antigua Grecia, las voces de las mujeres eran limitadas o silenciadas. La vida pública, la literatura, la filosofía, todo esto era prerrogativa de los hombres. Pero Safo rompió estos límites, no mediante la rebelión, sino a través del ritmo. Su poesía no requería. En la antigüedad, las mujeres podían forjar vínculos emocionales, incluso románticos, sin que nadie se inmutara. Era algo aceptado, incluso celebrado. Pero las generaciones posteriores, especialmente bajo los valores romanos, cristianos y victorianos, no lo aceptaron. En lugar de afrontar la verdad, decidieron reescribir su historia. Los cronistas medievales simplemente la ignoraron. Los traductores renacentistas suavizaron su lenguaje. ¿Y los victorianos? Bueno, se pusieron un poco creativos. La convirtieron en una figura trágica y romántica, con el corazón roto por un hombre, e incluso inventaron la fábula de que se suicidó por amor a un barquero llamado Fion. Una historia, por cierto, que no aparece en ninguna parte de su obra original. Esta invención tenía un propósito: borrar su extrañeza, hacer su dolor más aceptable, sus deseos más normales. Algunos críticos desestimaron sus poemas como simples ejercicios educativos o puro sentimentalismo. Otros los calificaron de indecentes, pero persistió. Incluso en medio del escándalo, el nombre de Safo perduró. En el siglo XIX, cuando el debate público sobre el amor entre personas del mismo sexo aún era tabú, su legado se convirtió discretamente en un símbolo codificado de la identidad queer. Las palabras sáfica y lesbiana comenzaron a usarse para describir el amor romántico entre mujeres, derivadas directamente de su nombre y su isla. Así, sin proponérselo, se convirtió en una figura de resistencia, una bisabuela poética de amantes silenciosos. Incluso hoy, los debates siguen vigentes. ¿Quién fue ella? ¿Maestra, amante, leyenda, amenaza? Pero quizás la pregunta más acertada sea: ¿por qué su verdad aún nos asusta tanto? Safo no escribió para encajar en los géneros. Escribió lo que sentía. Nombró la belleza, confesó el deseo, vivió en la poesía. Su infamia no reside en lo que hizo, sino en su sinceridad. Se atrevió a escribir sobre el deseo, y por eso la historia intenta silenciarla. Pero no puede. Si hay una presencia divina que se cierne sobre la vida y la obra de Safo, es Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el deseo irresistible. Para Safo, Afrodita es más que un mito, es musa, confidente y compañera en momentos de pasión y sufrimiento. Muchos de los poemas más impactantes de Safo no tratan simplemente del amor. Son oraciones a Afrodita, invocaciones, diálogos líricos cuando el anhelo se vuelve insoportable. En su poema más famoso que se conserva, la Oda a Afrodita, Safo va más allá de alabar a la diosa. Se dirige a ella directamente, como si se tratara de una amiga que ya ha sentido ese dolor. Ven a mí ahora. Si alguna vez respondes a mi voz, líbrame de esta pena. Concédeme lo que mi corazón desea. Aquí no hay vergüenza en la debilidad, no hay miedo al deseo. El amor de Safo nunca se presenta como pecaminoso ni débil. Es sagrado, tan sagrado que puede invocar a una diosa del cielo. En el mundo antiguo, Afrodita era más que corazones y flores. Reinaba sobre la atracción, la seducción, la química entre los cuerpos y el dolor de la separación. Invocarla era reconocer que el amor puede doler tanto como deleitar. Safo captó esa dualidad a la perfección. No idealizó el amor, lo vivió con todas sus contradicciones. Escribió sobre su dulzura y su amargura, su belleza y su crueldad. En otro poema escribió: «El amor sacude mi alma
como el viento de la montaña sacude los robles. Aquí el amor no es tierno, es feroz, elemental, una fuerza que arrasa sin pedir permiso. Al situar a Afrodita en el centro de su mundo emocional, Safo transformó el deseo en algo mítico. Sus poemas desdibujaron las fronteras entre lo personal y lo divino, entre la emoción cotidiana y el poder cósmico, y al hacerlo, contribuyó a construir un legado literario donde el amor era más que un simple tema, era una forma de adoración. Para Safo, Afrodita no era una deidad abstracta, era un espejo, una fuerza que reflejaba toda la violencia, el caos y la belleza del corazón humano. Y en cada verso de su poesía, la diosa del amor escuchaba y respondía. Al igual que su poesía, la muerte de Safo es un misterio envuelto en leyenda. Nadie sabe con exactitud cuándo murió, qué edad tenía, ni dónde pasó sus últimos días. Algunos dicen que murió en paz, en la isla de Lesbos, rodeada del mar y de las canciones que amaba. Otros, especialmente los poetas romanos, prefieren la tragedia, que se arrojó desde los blancos acantilados de Leucade, devastada por su amor no correspondido por el apuesto barquero Fión. Pero no hay evidencia histórica que respalde esa historia. Suena más a invención, a un recurso conveniente de una tradición literaria dominada por hombres para transformar su amor y dolor en una tragedia heterosexual. Así, convirtieron una poderosa voz poética, una mujer que ama a las mujeres, en la víctima del sufrimiento de un hombre. Un final ingenioso, quizás, pero falso. La verdad es más simple y profunda. Safo desapareció tan silenciosamente como llegó. Tras su muerte, su obra perduró durante siglos. Fue estudiada por filósofos, citada por médicos e incluso por poetas. En la antigüedad, las relaciones emocionales y posiblemente románticas entre mujeres no solo eran aceptables, sino también motivo de orgullo. Pero las generaciones posteriores, con su mezcla de valores romanos, cristianos y victorianos, no supieron qué hacer con tanta intensidad femenina. En lugar de afrontar la verdad, decidieron hacer lo que mejor sabían hacer: reescribirla. Los cronistas medievales la ignoraron con la eficiencia con la que se borra un mensaje desagradable. Los traductores renacentistas suavizaron sus palabras como si fueran recetas demasiado picantes. Y los victorianos la retrataron como una romántica trágica, devastada por el amor de un barquero ficticio, Fión, e incluso inventaron la historia de Safo arrojándose por un precipicio por él. Spoiler: esa historia no aparece en ninguna parte de su obra original. La historia tenía un propósito: borrar su rareza, su diferencia, su deseo y hacer su dolor más llevadero, más aceptable, más normal. Algunos críticos redujeron su poesía a la categoría de libro de texto o a una profunda amistad entre compañeros de clase. Otros simplemente la desestimaron por vulgar. Pero, incluso en medio del escándalo y el silencio, Safo perduró. En el siglo XIX, cuando el amor entre personas del mismo sexo era un tema tabú, su legado se convirtió en un símbolo secreto de la identidad queer. Las palabras sáfica y lesbiana nacieron directamente de su nombre y de su isla natal. Sin querer, se convirtió en un símbolo de resistencia, una abuela poética para todos aquellos cuyo amor se mantuvo en secreto. Y aún hoy, los debates siguen vigentes. ¿Quién fue Safo? ¿Una maestra? ¿Una amante? ¿Una leyenda? ¿Una amenaza? Pero quizás la pregunta más acertada sea: ¿por qué aún tememos su verdad? Safo no escribió para encajar en categorías, escribió lo que sentía, nombró la belleza, confesó el deseo, vivió en sus versos. Su notoriedad no reside en sus acciones, sino en su honestidad.
Se atrevió a escribir sobre el deseo, y por eso la historia ha intentado silenciar su voz. Pero nunca lo ha hecho. Si hubo una presencia divina que se cernía sobre su vida y obra, esa era Afrodita, la diosa del amor, la belleza y el deseo desenfrenado. Para Safo, Afrodita era más que un mito. Era una musa, una confidente, una compañera en la pasión y el sufrimiento. Muchos de sus poemas no tratan simplemente del amor, son súplicas, ruegos, debates poéticos a medida que su anhelo se intensificaba. En su poema más famoso que se conserva, la Oda a Afrodita, no la elogia desde la distancia. Se dirige a ella directamente, como quien conoce a su amiga, quien la ha oído llorar antes. Ven a mí ahora. Si alguna vez has respondido a mi voz, líbrame de este tormento. Dame todo lo que mi corazón desea. En esa debilidad no hay vergüenza. En ese deseo no hay miedo. El amor de Safo nunca se presenta como pecaminoso ni débil. Es algo sagrado, tan poderoso que invoca a una diosa del Olimpo. Porque en el mundo antiguo, Afrodita era más que corazones y pétalos de rosa. Reinaba sobre la atracción, la seducción, el temblor del cuerpo, el abismo de la separación. Invocarla es reconocer que el amor puede doler tanto como cautivar. Safo lo comprendió a la perfección, no idealizó el amor, lo vivió con todas sus contradicciones. Escribió sobre su dulzura y su amargura, su belleza y su crueldad. En otro poema dice: «El amor sacude mi alma como el viento de la montaña sacude el roble». Aquí, el amor no es suave, es una tormenta, es una fuerza de la naturaleza que arrasa sin pedir permiso. Al colocar a Afrodita en el centro de su universo emocional, Safo elevó el deseo a la categoría de mito. Sus poemas desdibujaron la línea entre lo personal y lo divino, entre la emoción cotidiana y el poder cósmico, y al hacerlo, contribuyó a construir una tradición literaria en la que el amor es más que un simple tema, es una forma de devoción. Para ella, Afrodita no es una deidad abstracta, es un espejo que refleja la intensidad, la confusión y la belleza del alma humana. Y en cada verso, la diosa del amor escucha y responde. Destruida deliberadamente por los primeros funcionarios de la Iglesia, quienes consideraban peligrosas sus canciones, para la Edad Media su nombre aún se mencionaba, pero sus letras prácticamente habían desaparecido. Pasarían más de 1000 años antes de que reaparecieran fragmentos de sus versos, desenterrados de vertederos egipcios o citados en antiguos libros de gramática. Poco a poco fue reconstruida, no por un mito, sino por pura tenacidad. Puede que su muerte haya sido olvidada por el tiempo, pero su desaparición nunca es completa. Pervive en susurros, en palabras robadas garabateadas en los márgenes, en los ecos persistentes de voces que se niegan a ser olvidadas. Safo no necesitó una muerte heroica. Sus poemas son inmortales. Y en los espacios vacíos, donde una vez habitaron sus palabras, aún se siente la forma de su espíritu. Deseada, insatisfecha, pero nunca desaparecida. Puede que su vida haya estado sumida en la oscuridad, sus poemas dispersos e incompletos, pero su influencia nunca ha menguado. Al contrario, se ha fortalecido, como una vela que parpadea, pero se niega a apagarse. En cada época, alguien la ha redescubierto. Durante el Renacimiento, los académicos examinaron su obra, maravillándose de su exquisito control de las emociones. Durante el Romanticismo, poetas como Byron y Shelley invocaron su nombre. En los siglos XIX y XX, a medida que las conversaciones sobre género e identidad comenzaban a agitarse, Safo se convirtió en un símbolo de la resiliencia queer, del arte femenino y de la libertad emocional. Su nombre perdura en el lenguaje. Sáfica se usa para describir el amor romántico entre mujeres.
Lesbiana, palabra de la isla donde nació, es ahora una identidad global. Estas palabras son más que simples términos, son ecos de su vida, prueba de que las voces pueden trascender milenios y aún transformar la forma en que entendemos y expresamos el amor. Artistas, escritores y músicos siguen sintiéndose atraídos por ella. Pintores la han imaginado junto a su lira, bañada por la luz de la luna. Poetas han traducido sus versos una y otra vez, intentando en cada versión capturar el corazón que se esconde tras las palabras. Autores modernos la han reinventado, restaurado y resucitado en novelas, canciones y obras de teatro. Y a pesar de todo, una cosa está clara. Safo hablaba de algo universal. No importa que sus poemas estén rotos, no importa que su biografía sea oscura, lo que importa es la emoción que arde bajo sus palabras, la alegría estremecedora del deseo, el dolor de la separación, lo sagrado de la belleza. Estas son emociones que todos llevamos dentro. Ella simplemente encontró la manera de cantarlas. Quizás esa sea su verdadera inmortalidad. No las estatuas de mármol ni los pies de foto, sino el hecho de que unas pocas líneas, escritas hace más de 2000 años, aún puedan hacer que alguien se detenga, respire hondo y se sienta un poco menos solo. El don de Safo no era solo poesía, era presencia. Convirtió la emoción en arte, convirtió el anhelo en una forma de verdad, y al hacerlo, se convirtió en algo más que una poeta. Un modelo a seguir para cualquiera que haya amado en secreto, amado con fervor o desafiado al mundo. Y mientras los corazones humanos sigan rompiéndose y sanando a través del lenguaje, Safo permanecerá, no solo recordada, sino sentida.